Bueno, y abrimos hoy el programa con la imagen del carnaval que nos está llevando de norte a sur, de este a oeste de nuestra comunidad foral. Ayer por la tarde-noche disfrutamos del carnaval rural, del martes de carnaval en Alsasua. Los momochorros, protagonistas de esta fiesta de carnaval en la que se involucra gran parte de la población joven y no tan joven de la localidad cabecera de la Barranca de Sácara. Vamos a ver qué sucedió allí, vean. Noche y fuego, Juan Tramposos y Machingaistos, ruido, sangre, catarsis, robos y pillajes. Momochorro, dueño y señor de la villa por un día, protagonista de un gran aquelarre con permiso del poderoso Aquerra, de las Orguiñas y la madre naturaleza. Golpes como símbolo de fertilidad, alaridos para matar lo viejo y empezar un nuevo año al calor de los cencerros, mitad hombre, mitad animal. Es un carnaval que está basado en la naturaleza, como la mayor parte de los carnavales rurales. Imaginémonos unas sociedades antiguas que vivían de la subsistencia. Entonces, al final del verano o el otoño, recogían los alimentos y con aquello tenían que pasar todo el invierno. Si el invierno se prolongaba, los alimentos escaseaban, entraban las hambrunas y la gente moría. Entonces el carnaval es una especie de despertar de la naturaleza. Ese es el sonido del cencerro. Es una llamada al nuevo ciclo, una llamada a la primavera, el fin de la oscuridad, el fin del invierno. Él fue uno de los precursores que en la década de los 80 retomaron este ritual, desaparecido en los años 30, antes de la guerra, y que se remonta muchas generaciones atrás. No había nada escrito, entonces lo que hicimos fue estar con la gente mayor que nos explicara de dónde podía venir, qué personajes había, y ahí fue un poco la recuperación de carnaval de Alsasua. Los orígenes son ritos ancestrales. Entre mascarados, cencerros y espalderos, entre este cúmulo de tradiciones y ritos acumulados en el carnaval de Alsasua, las torrijas tienen su propio sillón, despachadas con una sonrisa por Blanca María Goicoechea, antes por su madre y después por su hija. Esta es otra herencia familiar por carnaval, antes de la llegada de la oscuridad. Conmovedora estampa esa Plaza de los Fueros de Alsasua, pleno corazón de esta localidad de la Barranca, con los momochorros, con todo el protagonismo. Imágenes, desde luego, bellísimas, como también lo son las del Carnaval de Lanza. Ayer, jornada importante, llena de color, lo vemos. Este año tampoco se ha podido escapar. La tradición se repite y el malvado bandido Mielochín ha sido ajusticiado en Lanz. Un ritual ancestral que se popularizó en blanco y negro gracias a un documental de los hermanos Julio y Caro Baroja. Ahora los colores y la leyenda de este carnaval rural atraen a propios y extraños. Una tradición basada en una historia real transmitida de generación en generación. Un año más todo comienza en la posada y aquí salen todos los personajes. Bailando, gritando y saltando toda la comitiva: Ciripot, Mielochín, los chachus y los herreros. Ciripot siempre guardando del malvado bandido, mientras Saltico va siempre que pueda por él, saltando sobre su pecho para tirarlo al suelo. Y es la crónica de un final anunciado. Tras recorrer el pueblo, ya en el frontón, varios disparos y cae Mielochín. Es entonces cuando se queman sus restos. Ingredientes sencillos para un carnaval de leyenda donde la bondad vuelve a imponerse sobre la maldad a ritmo de sorchico. El Centro Navarro de la Audición nos recuerda que a la larga la pérdida auditiva puede tener consecuencias emocionales. No entender puede provocar, por ejemplo, irritabilidad, apatía o aislamiento. Al menor síntoma es conveniente acudir a un especialista. Es la recomendación del Centro Navarro de la Audición. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, pues abrimos así el programa y bueno, pues de las noticias
agradables, ¿no?, que tienen que ver con el carnaval, a otras noticias que quizá nos han conmovido, pero de otra manera mucho más negativa. Todavía recordamos la muerte, el suicidio de un niño de 11 años, de este niño Diego, hace ya varias semanas, un niño que sufría bullying, acoso escolar, un problema que afecta a 1 de cada 4 adolescentes en nuestro país. Hoy queremos fijarnos en esta situación con ayuda de la psicóloga Maite Pascual. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Gracias por acompañarnos. Pues sí, conmovedor, ¿verdad? Ese suceso, esa carta que dejó además ese niño de 11 años, diciendo adiós a la vida, bueno, casi diciendo adiós a buena parte de su familia, porque no soportaba más, no aguantaba ir a la escuela, ir al colegio, ¿no? Vamos a ver exactamente qué se entiende por acoso escolar o bullying. Y lo vamos a diferenciar, por ejemplo, de una pelea entre niños. Vamos a establecer las diferencias, Es Maite. diferente, es verdad. En una pelea entre niños, bueno, pues es algo puntual, que no se repite en el tiempo, que no tiene mayores consecuencias, que eso acaba ahí y ya está. Los niños además discuten mucho, ahora son amigos, de pronto no lo son, pero una pelea se queda ahí. Ahí sobre todo violencia física y verbal es lo que más suele producirse, pero ya está. La diferencia con el bullying es que una persona o un grupo de personas ejerce de alguna manera su poder acosando, amedrantando, insultando, golpeando o excluyendo a otras personas. Esto es algo sistemático y que se mantiene en el tiempo. Hay violencia física, por tanto verbal, y otras formas también silenciosas de acosar, ¿no?, de atemorizar a una persona. Ese es el problema del acoso, porque la violencia verbal y la física es mucho más fácil de ver, es muy evidente, Claro. todo el mundo lo capta enseguida y es más fácil de atajar. Pero hay otro tipo de violencia, como bien dices, que es la psicológica, que es esa persecución simultánea, continua a una persona, y la violencia simbólica, que es mucho más difícil de detectar, por lo tanto de denunciar, porque tiene que haber un adulto que la observe, porque tiene mucho que ver con la exclusión, con la segregación, y es algo tan sutil que como no haya una persona que lo vea, lo interprete, se queda un poco pues en tierra de nadie. Exacto, ¿no? Bueno, ahí por tanto el papel crucial de los adultos, tanto en casa como en el ámbito escolar, que es donde nos estamos situando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, es difícil detectar si se sufre acoso o no, pero hay unas pautas también, ¿no, Maite? Síntomas, como decíamos, físicos, emocionales. ¿Cómo podemos comprender que a nuestro hijo le pasa algo, está siendo acosado? Sí, desde casa podemos observar, hay señales que nuestros hijos a veces nos envían. Los niños que sufren acoso es difícil que lo denuncien, porque tienen mucho miedo a las represalias, entonces no lo suelen contar. Pero podemos observar cambios en el estado de ánimo, un niño que era normal, risueño, de pronto empieza a estar triste, angustiado, y no es algo que venía siendo así, sino que se produce de pronto. Hay cambios en el sueño, duermen poco, tienen muchas pesadillas o de pronto duermen mucho, cambios en la alimentación, dejan de comer o comen de forma como más compulsiva, a veces tics nerviosos, somatizan mucho cuando tienen que ir al colegio, no quieren ir al colegio porque es ahí donde se produce el problema. Entonces somatizan dolores de cabeza, dolores de tripa, no quiero ir, ponen excusas, no incluso salen. lesiones físicas. Claro, Maite. claro, cuando la violencia que ejercen sobre ellos es física, a veces vienen a casa con moratones, con arañazos, han perdido cosas, vienen con sus cosas deterioradas, pero normalmente no, pues me he caído, ha sido un accidente, no suelen decir me ha pegado un niño, ¿no? Claro, bueno, son múltiples factores que hay que estar, desde luego, bueno, con la mirada muy encima, ¿no?, de un niño para detectar todo esto, ¿no? Además, no se quieren relacionar, entiendo, no querrán salir con los amigos ante la posibilidad de que surja una situación agresiva como se puede dar, ¿no? Pero vamos a ver, factores que pueden desarrollar o que pueden desencadenar una situación de acoso escolar. Mira, cuando hay un acoso escolar siempre hay roles muy diferenciados. Hay un matón, digamos que es la persona que lleva un poco la voz cantante, al que todo el mundo teme y el que ejerce la violencia. Está la persona acosada, que es quien sufre el acoso, y luego hay otros dos papeles fundamentales, que son los colaboradores, que suelen ser esos chavales o esos niños bueno, que de alguna manera han sufrido acoso en menor medida por esta persona, por este líder, digamos, y lo que hacen es aliarse con él.
¿vale? Entonces, con esa idea de que si me junto con esta persona no me hará daño, y lo que hacen es jalearle, o sea, no ejercen violencia directamente, Sí. pero sí que colaboran un poco en la sombra, ¿vale? Y luego estarían los testigos silenciosos, que también juegan un papel muy importante. No se acercan al acosador porque no ven bien lo que hace, pero tampoco se alían con la víctima porque tienen miedo de que ellos se conviertan en posibles figuras de acoso. Claro, ¿vale? y cómo trabajar también este tema, ¿no? Precisamente con esos testigos silenciosos, con esos chavales, chicos, chicas, que lo ven, son conscientes de lo que está pasando, pero no quieren abordar el tema, no quieren decirlo, ni siquiera defender a la víctima, ni decirle nada al matón. ¿Cómo trabajar con ellos? Es muy importante la labor del colegio. El hecho de que haya esas dos figuras hace que el acoso se perpetúe. O sea, está clarísimo que si un acosador no tiene quórum, no tiene personas que le ayuden o gente que mire para otro lado, el acoso acaba. ¿No? El acosador lo hace porque tiene gente que le respalda. Entonces es muy importante educar a los niños desde el colegio en ese sentido, en la no tolerancia a la violencia. Hay en Finlandia se ha hecho un estudio y de hecho se ha elaborado un método que se está utilizando y está desapareciendo el acoso, que es algo muy importante. Sí. Y es porque no solo se trabaja con la víctima y con el acosador, sino también con el resto que no toleren la violencia, que si ven algo así, pues a lo mejor no meterse por miedo, pero sí denunciarlo a un adulto, a un profesor, a los padres, para que esto, de alguna manera, se alíen todos contra esa persona que es la que ejerce el maltrato y esto cese. Claro, pero a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el perfil del matón? Es una palabra bastante dura, ¿no? Sí. Pero del acosador y de la víctima, o qué hace que un niño se convierta en una parte y en otra, ¿no? Quizá la víctima podemos entenderla hasta un poco de forma más fácil, me parece, pero que un niño, un adolescente, se convierta en alguien que acosa, que agrede, que, bueno, pues hace sentir mal a otra persona, ¿qué factores desencadenan un comportamiento así, Maite? Con estos niños hay que tenerles también muy en cuenta, porque son niños o bien no tienen normas muy claras en casa, o bien a veces han sido acosados y de pronto se dan la vuelta y se vuelven acosadores, Sí. o sufren o han sufrido violencia dentro de la familia. ¿Vale? O sea, son un poco los tres perfiles más habituales Sí. del acosador. Perfecto. El acosado sí que es pues una persona igual con menos autoestima, con peores relaciones sociales. Claro. Pero- Bueno, es difícil, ¿no?, de interpretar el papel del acosador. Das esos tres pilares, pero es verdad que también puede haber personas que quizá en su entorno familiar no han vivido una situación de violencia y sin embargo hay algo que determina una conducta así, ¿no? Supongo que esa casuística existe también. Sí, a veces, los últimos estudios dicen que tiene mucho que ver con perfiles de personalidad, ¿vale? O sea, hay niños que por su perfil de personalidad nunca podrían ser víctimas y hay otros que nunca podrían ser acosadores, ¿vale? Por el tipo de personalidad. Pero yo creo que la personalidad también se puede educar. Entonces, el hecho de que un niño le cueste más relacionarse socialmente o tenga una autoestima más baja, sea más inseguro, se puede educar para que ese niño aprenda a ser asertivo. Y lo mismo con el otro perfil, ¿vale? Una persona que no tiene límites claros, que tolera la violencia, que está acostumbrado, a lo mejor no en casa, pero sí en la televisión, los videojuegos, Claro. o sea, que de alguna manera la violencia la vive como algo real, Con normalidad, ¿no? normal, ¿vale? Entonces eso también puede cambiarse. Claro. Bueno, tomar o no a la ligera un caso así o un conato de acoso en un colegio. ¿Cómo actuar? ¿Cómo se debe actuar? Porque tomarse a la ligera una situación de acoso, de dolor hacia otra persona, pues creo que es bastante grave, ¿no? Muy grave. Bueno, y de hecho hablabas al principio de Diego, el niño este que se ha suicidado, y no solo Diego, ha habido muchos a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que tomárselo muy en serio porque las repercusiones son muy importantes. Son niños que crecen con la autoestima muy baja, con inseguridades, con depresión, y todo eso se mantiene a lo largo del tiempo, incluso en la edad adulta, ¿vale? O sea que esto tiene que tratarse y tiene que atajarse. Eso, impepinable. Claro, pero si tenemos un hijo acosado, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos hablar con la familia, por ejemplo, del acosador, si sabemos quién es? ¿Debemos establecer un cauce de comunicación normalizada con esos padres? ¿Intervenir con el colegio? ¿Qué hacer? ¿Cómo funcionar mejor? Vale, la idea es que el niño nos lo cuente, eso es lo principal, o sea, crear un ambiente de confianza en casa para que, o alguien, que haya un adulto de referencia a quien se lo pueda decir. Una vez que sabemos que esto ocurre, lo primero es hablar con el colegio. Yo no suelo recomendar hablar con los padres del alumno acosador, digamos, Sí.
Pues porque no suele funcionar, y de hecho lo que suele pasar es que todavía se multiplica más la violencia. O sea, a los padres generalmente no nos gusta que nos digan que nuestro hijo acosa. Claro. Entonces tendemos a mirar para otro lado, a echarle la culpa a la víctima, lo que hace que ese niño tenga todavía más alas para meterse con él, porque eso, algo le habrá hecho él o algo, ¿vale? Ese tipo de comentarios con el niño delante. Una vez que lo detectamos, de la manera que sea, hay que hablar con el colegio. Porque eso luego se el colegio puede implicarse o no implicarse. Claro. Si no se implica. Lo importante es que se implique. De hecho, cuando el colegio se implica, el acoso desaparece o se disminuye muchísimo. Por eso es muy importante que el colegio active el protocolo anti-bullying para poder hacer frente a todo esto. Ahora bien, si el colegio no lo hace, que a veces, por desgracia, ocurre, hay que denunciar. Hay que denunciar, es un trago, es una cosa muy complicada, pero hay que denunciar en educación, incluso en la policía, para que alguien tome esto en serio y se pueda atajar. Claro. La situación de acosado y de acosador, cómo educar en la normalidad, en la paz, ¿no? En la buena convivencia entre los chavales. La educación es lo más importante, desde luego. Si tenemos un hijo acosador, que podría pasar, ¿verdad? También. Lo primero que hay que hacer es no mirar para otro lado. Si alguien nos dice, oye, tu hijo está haciendo... De momento vamos a pensar que puede pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Esos niños tienen muchas carencias también. Cuando un niño necesita hacer eso en el colegio es porque algo no está funcionando bien en él. ¿Y qué tipo de carencias pueden ser exactamente, Maite? Pues a veces tiene que ver eso con violencia dentro de la familia, con no tener límites claros, ¿vale? O sea, en casa los niños, los chavales tienen que saber que esto se puede hacer, esto no, que esto tiene estas consecuencias, y si aquello es muy libre, pues ellos aprenden a hacer lo que les place sin tener en cuenta a la otra persona. Claro. Ahí está también la influencia, como decías, de las nuevas tecnologías, que de alguna manera pervierten, ¿no?, un poco todo lo que concierne a los límites en la educación, entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Quizá un acceso pues, fácil a cualquier tipo de material, a veces incorrecto también para los chicos. Hay que tener mucho cuidado con lo que visualizan nuestros hijos, con qué juegan, tener en cuenta, todo viene por edades, pues tener en cuenta que si nuestro hijo tiene 10 años no puede jugar a un videojuego de 16, porque probablemente habrá violencia que a lo mejor no nos la parece. El problema yo creo que es que los adultos también, solamente viendo el telediario, vemos tanta violencia cada día que estamos como insensibilizados. Y nos da la sensación cuando nuestros hijos ven cosas de ese tipo, pues que, bueno, pues que es normal y que aprendan a... Pero claro, ellos tienen una mente todavía pues demasiado sin hacer, ¿no? Y hay ciertas cosas que les pueden perjudicar. Bueno, nos quedamos con estas claves en torno al acoso escolar, un grave problema, desde luego. Ya decíamos que 1 de cada 4 jóvenes, chavales, adolescentes padecen acoso escolar en nuestro país. Maite Pascual es psicóloga y nos ayuda a comprender este fenómeno lamentable. Gracias por acompañarnos, Maite. Gracias, un placer, como siempre. Un abrazo. Gracias. Bueno, abrimos así el programa con este asunto que preocupa a muchos padres. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego continuamos con otras historias. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.